Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Bienvenidos a iCaps. Bienvenidos todos. Gracias por participar en este foro tan hermoso, que es un foro de aprendizaje de enseñanza para mantenerlos actualizados en su profesión. En esta cadena que tenemos de cirugía de catarata, tenemos los conceptos más básicos y también los más complicados y aquellas excepciones de la cirugía de catarata. Manténganse en sintonía porque en el día de hoy tengo al doctor Francisco Mena, que nos va a hablar de facodinamia, y a la doctora Cristina Rivera, quien nos va a explicar unos cuantos pasos importantes en la cirugía de catarata y sobre todo en la escogencia de un lente tórico para corregir el astigmatismo en su paciente de catarata. Hay una sorpresa en aquellos 5 minutos de última hora con un caso excepcional. Señores, el aprender es fundamental, uno nunca deja de aprender. Y para ello tenemos este segmento de iCaps y le damos la bienvenida y le agradecemos su atención. Entrevista en iCaps Franja Ocular. Con ustedes el doctor Francisco Mena, desde Monterrey, México, quien nos va a compartir una conferencia magistral que ha preparado con los temas más fundamentales de la facodinamia. Heredero del doctor Barry Seibel, uno de los grandes instructores de nuestro programa de enseñanza, hoy día en México, con ustedes, el doctor Francisco Mena. Muy bien, gracias, doctor. Como usted lo dijo, pues vamos a compartir el día de hoy los principios de facodinamia. ¿Qué es la facodinamia? Realmente se escucha un poco complicado, pero realmente es el buen uso del facomulsificador, la remoción segura y eficiente de la catarata. Es un conjunto de energía mecánica y fluídica que se dan por velocidades ultrasónicas y la fluídica se da por entrada y salida de fluidos. Lo más importante de todo es no causar daño a tejido ocular y aparte siempre durante la cirugía mantener una buena cámara que esté presurizada. Vamos a ir poco a poco viendo todos los pasos de la facodinamia. Primero que nada quiero presentarles pues un aparato de faco. Cuáles son las partes que tenemos ahí. Empezamos con donde va la solución balanceada, el sistema de manejo de fluidos, el pedal, que es una parte muy importante, la charola de instrumentos. De este lado tenemos el panel de conexiones y la pantalla frontal touchscreen, que también es muy importante. Ahí ahorita vamos a ir explicando paso a paso. Aquí ya se ve la pantalla principal y nosotros podemos ver que en la parte de arriba tenemos la parte de la energía. ¿Qué es la energía? Es lo que vamos a utilizar para deshacer la catarata. Del lado izquierdo va abajo tenemos la fluídica o la irrigación. Eso es de qué tan alto o qué tan bajo vamos a querer nuestro fluido. También ahorita lo vamos a explicar dependiendo del caso. Y del lado derecho inferior tenemos, que también es muy importante, el vacío como la aspiración. Y durante la presentación vamos a ir explicando. Las posiciones del pedal, estas son muy importantes en cuanto a la facodinamia. ¿Por qué? Porque esto es algo que muchas veces uno dice, bueno, es muy fácil aprenderlo, pero realmente yo creo que esto sí hay que practicarlo. O sea, es bueno tener los principios básicos, pero también, o sea, el hacer wet labs y practicar muchas veces como si fuera realmente un carro. O sea, estar viendo tanto los sonidos que hace la máquina, como las vibraciones que uno también puede ir sintiendo son muy importantes. El paso número 1 es la irrigación. Ahorita yo tengo un video también descriptivo de eso. El paso número 2 es irrigación y aspiración. Y el paso número 3, ahí es donde ya entra el poder del faco. Es irrigación, aspiración, más aparte el ultrasonido.
Como le digo, poco a poco vamos a ir resolviendo todo esto conforme va avanzando la presentación. Bueno, también es muy importante conocer nuestros instrumentos del aparato del FACO. Esto que les estoy presentando, pues es en sí una parte fundamental porque es la punta del FACO. Aquí nosotros pues podemos escoger que si está a 45 grados, a 20 grados, que si es plana, que el tipo de angulación, pues todo eso va a depender de cada gusto del residente o del doctor. Yo sinceramente cuando vamos empezando, sí sugiero una punta plana porque es muchísimo más seguro. Esto es otra parte muy importante en cuanto a la cirugía, que es el capuchón. Esto pues nos va a ayudar en varias cosas. Número 1, en proteger la herida. Número 2, nos va a ayudar a que nuestra incisión principal no haya fuga de líquido, si está bien hecha. También esto nos va a ayudar a que la punta se mantenga fría y no haya daño al tejido ocular. Aquí pues hay varios tipos de diámetros de las mangas. El que normalmente se utiliza ahorita yo creo que ya es el capuchón rojo, que es de 2.4 a 2.6. El capuchón morado también a mí me tocó utilizarlo, que es de 2.8 a 3, y pues ya antes se utilizaba el capuchón azul, que ese ya es más de 3 milímetros, pero pues ahí también ya uno puede causar un mayor astigmatismo. Es bien importante en el mismo capuchón que lo acomodemos bien. ¿Por qué? Porque siempre tiene que estar por fuera la punta de FACO y a los lados, antes de entrar al ojo, hay que ver bastante bien que sí esté saliendo el fluido por los lados. ¿Por qué? Porque eso es una parte fundamental de la facodinamia que ahorita lo voy a estar explicando. Bueno, ¿qué es la fluídica? Ahora sí ya venimos a la parte buena. Este es el balance entre la entrada y la salida de los fluidos. ¿Cuál es la meta de esto? Es que la cámara se mantenga formada, que no haya descompresiones bruscas. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar bastante durante la cirugía y va a ayudar a que todo vaya fluyendo. También aquí está la infusión y el vacío. La infusión pues es lo que ya expliqué anteriormente, que es cómo va a estar mantenida la cámara anterior dependiendo de qué tan alta o qué tan baja tengamos la botella. El vacío, esta es para succionar los materiales, no tanto para traerlos, sino para succionarlos. Es bien importante diferenciar esas dos cosas. También existen bombas peristálticas y también tenemos la bomba Venturi. Yo en lo personal, doctor, no he utilizado una bomba Venturi, pero pues aquí lo importante es que en la peristáltica el vacío es dinámico. Se da por unos rollos rotatorios y es independiente, o sea, la aspiración y el vacío son independientes, y en la bomba Venturi estos no se pueden escoger por sí solos, o sea, todo depende del vacío. Ok, aquí, ¿qué es el flujo de aspiración? Es el flujo de fluidos en centímetros cúbicos por minuto a través del sistema de aspiración. Esto determina qué tan bien el material se atrae a la punta. Eso es muy importante. Esto no es vacío, es el flujo de aspiración. Uno a veces comete el error de querer subir el vacío para que vengan los pedazos
de núcleo y no es así. O sea, uno tiene que tener una buena fluídica para que los pedazos vayan a la punta del faco. Aquí hay una cosa muy importante, que a mayor flujo de aspiración, más veloces son los eventos en la cámara anterior. Entonces aquí es muy importante que si un residente va empezando, la aspiración la mantenga baja, a moderada, y que no quiera hacerlo muy rápido porque si no pudieran pasar accidentes. El vacío, pues ahí ya es el nivel de aspiración, pero esto es en una presión negativa en milímetros de mercurio. Esto, como les dije, hay que diferenciar la aspiración es cómo van los pedazos hacia la punta del faco, y el vacío es qué tan bien se sostiene. Otra vez quiero hacer énfasis en eso. La aspiración es cómo van a ir esos pedazos a la punta del faco, y el vacío es el cuánto lo está sosteniendo eso. Ok, aquí tengo una, para que si no les quedó muy claro, diferencias entre la bomba Venturi y la bomba peristáltica. La bomba peristáltica, que es la que yo conozco, es el vacío dinámico. Esta es, haz de cuenta, la velocidad de rotación es igual al flujo de aspiración. Si ponemos un poquito más rápido la rotación, pues el flujo de aspiración va a ser también más rápido. Aquí lo importante es que el flujo de aspiración es independiente del vacío. Eso nos ayuda también bastante, el poder escoger ya sea nuestra aspiración y nuestro vacío. Aquí es también muy importante saber que el vacío se alcanza solamente a medida que se ocluye la punta. Como ya lo dije, lo más importante es que esto se escoge por separado. En cambio, en la bomba Venturi, el vacío programado, ese se alcanza instantáneamente, y el flujo de aspiración depende de otros factores y uno no lo puede controlar. Ok, ahora pasamos a esta parte también muy importante, que es la facomulsificación. Pues es nada más el cambio de sólido a polvo. Ok, esto se determina por frecuencia. Estos son ciclos de movimientos de la punta en un segundo. Un ciclo es igual a 1 Hz. Normalmente las máquinas ahorita tienen un poder de 28 a 45 Hz. Hay diferentes movimientos que se pueden dar de la punta. Ahorita los voy a explicar y voy a poner unos videos. Puede ser una punta con movimientos ya sea longitudinal o torsional. También aquí es muy importante el poder o la amplitud. Esto se determina por la distancia de desplazamiento de la punta. También los mecanismos de emulsificación. También ahorita voy a poner unos videos de ejemplo. El cual el martilleo que se da como... y a mí me gusta poner este ejemplo. O sea, como a veces están haciendo arreglos en la calle y que se ve donde están martillando, esas de cuenta así. También se da por medio de cavitación, que son unas micro burbujas que implosionan, y esas crean calor y presión y también deshacen el fragmento. También está la capacidad de atracción. Esto es el followability. Estos son fuerzas que atraen fragmentos a la punta contra la acción repulsiva del movimiento mecánico ultrasónico. La longitud de golpe o stroke length es la distancia física a la que se mueve la punta del faco. Y el poder del faco, aquí es bien importante que entre mayor poder, mayor va a ser la longitud del golpe y también mayor va a ser la energía. Unos videos.
Ok, aquí también tengo unos ejemplos de los movimientos de la punta de Faco que pueden ser longitudinales, torsionales o de forma también elíptica. Aquí podemos ver cómo es un movimiento longitudinal de la punta. No sé si alcanzan a ver ahí. Eso es. Ahí se alcanza a ver cómo es hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Ok, ahora vamos a ver el movimiento torsional. Ahí podemos ver cómo si el movimiento es diferente, o sea, como lo dice, es torsional. Ese pues nos va a ayudar también a deshacer más rápido el pedazo. Ahí podemos ver cómo está deshaciendo más rápido el pedazo que la parte longitudinal. Cada uno tiene sus usos. Ahorita también los vamos a ver en ejemplos. Bueno, ya que vimos el tipo de movimiento de la punta y de lo importante que es el vacío y la aspiración, aquí también es importante lo que yo digo de mantener la cámara. Es para evitar que un surge. ¿Qué es el surge? Este es el colapso de la cámara anterior. Este se puede dar por varios factores. Salida del fluido que excede el que entra. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando hacemos una mala incisión, eso pudiera pasar. ¿Cuál es el problema que nos da esto? Pues obviamente que podríamos tener una ruptura de la cápsula posterior y también al de estar descomprimiendo mucho la cámara, pues podemos causar daño endotelial. Aquí les voy a poner un video de cómo quiero que vean. Miren cómo sale muchísimo líquido en una de las incisiones laterales y miren cómo se colapsa la cámara. Todo eso pues nos causa esto que estamos hablando, que es el surge. Y pues eso es muy peligroso por esas dos razones, que podemos causar un daño endotelial y todavía más peligroso, pudiéramos también causar una ruptura de cápsula posterior. Y pues ahí ya cambia toda la dinámica de la cirugía. Si ven cómo se colapsa, cómo sube la cápsula posterior y cómo también el iris hace ese movimiento extraño, exacto. Todo eso es por lo mismo de este fenómeno del surge. Por eso es bien importante la creación correcta de las heridas y saber manejar tanto el vacío como la aspiración y la altura de la botella para que no esté sucediendo esto. Ok, ahora vamos a los modos de aplicación de energía. Hay tres modos de aplicación de energía. Puede ser continuo, pulsado o el burst. Cada uno tiene sus usos. Por ejemplo, para mí el continuo es muy bueno cuando el residente está empezando para hacer surcos y para saber medir el poder del faco. ¿Por qué? Porque aquí entre más presionemos el pedal del faco en nivel 3, más energía va a haber de faco. Entonces, eso el residente puede ir midiendo, puede ir evaluando cómo va reaccionando la máquina de faco. El pulsado, se caracteriza por periodos fijos de energía on y off. Es muy, como puedo decirlo, seguro de que no exageremos en la energía. O sea, ¿por qué? Porque esta tiene, como lo dice, periodos de on y off
que entra la facomulsificación. Entonces, por lo mismo, es muchísimo más seguro para los residentes que van empezando. El modo burst, este es un poder fijo con duración variable en periodos on y off. Aquí la diferencia del modo pulsado es que si tú mantienes presionado hasta abajo el pedal 3, es como si fuera un modo continuo. O sea, uno tiene que en ese modo estar nivelando y en el mismo nivel 3, presionando y soltando, presionando y soltando. Pero eso ya lo van a ir viendo con la práctica. Esto pues ya lo expliqué. Aquí es un diagrama que conforme más presionamos el pedal en posición 3, pues más energía de faco va a haber. Aquí vemos el modo pulsado que va, aquí si ven estos espacios es lo que les hablo del modo on y off. Este modo pulse tiene ventajas, el cual pues tiene mayor enfriamiento de la punta. ¿Por qué? Por lo que les digo, que aunque nosotros estemos presionando, va a haber periodos donde el faco no esté funcionando, entonces va a dar tiempo de que se enfríe la punta. También pues es bien importante que es menor la energía que vamos a estar causando al ojo y por lo mismo es mayor protección al endotelio corneal. Aquí podemos ver el modo burst, lo que les digo, que aquí sí, si hay, a ver, no tengo, bueno, podemos ver cómo si, ahí vamos viendo cómo van como si fueran unos ciclos, pero si el doctor, si el cirujano mantiene el pedal presionado, es como si fuera un modo continuo. Ahí tiene que uno aprender o practicar en wet labs o simple y sencillamente usando el aparato de faco para irse coordinando con el pie. Aquí tengo una aplicación de la práctica paso a paso. Aquí podemos ver aquí pues en esa parte el cirujano entra al ojo primero en nivel 1, ¿ok? Después de ahí ya se va, como hizo un chop, él se va hasta nivel 3, pero él ya al momento de estar aspirando y comiéndose los pedazos está en un modo entre 3 y 2, 3 y 2. También aquí, pues eso se puede dar porque la catarata se ve que no es muy dura. Pero eso es lo importante que les digo. Aquí quiero que vean cómo es los dos videos a la vez, cómo él está moviendo ahí el pie, dependiendo de la parte en la que está el cirujano. Pienso, doctor Mena, que el principal mensaje, y es muy lindo este video para ilustrar eso, es que nunca se deja el pedal de manera presionada en posición 3. Y el sonido que te hace, que es no es el correcto. Deberá de ser interrumpido, es decir, aprietas, sueltas y vuelves otra vez y aprietas, de manera que nunca llegas a calentar la punta del faco y tampoco la herida. Además, cuando pasa el fragmento de núcleo a través de tu punta, pues evitas el colapso de la cámara anterior y por ende la posibilidad de romper cápsula o tocar endotelio. Así es, doctor.
Ok, pues aquí ya vamos, más o menos les voy a explicar cómo es que vamos a estar utilizando los parámetros de los cuales les expliqué al principio, dependiendo en qué fase de la cirugía estemos. Aquí en el prefaco, ¿cuál es el objetivo? Remover todo el material cortical. ¿Para qué? Para tener una mejor visualización del núcleo. Aquí la irrigación se utiliza de bajo a moderado, más o menos la altura 70 centímetros. El vacío aquí es moderado y el flujo de aspiración también es moderado. Es simplemente para quitar material cortical y aquí pues la verdad es que no se necesita. Muchas veces realmente no se necesita ni siquiera presionar el pedal hasta el 3. ¿Por qué? Porque con la misma aspiración se puede ir a esos pedazos. Aquí, esto sí es muy importante en el esculpido. Aquí es donde más vamos a necesitar el poder del faco. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es un surco, o sea, esculpir, por así decirlo, un surco para después dividir el núcleo. Aquí vamos a necesitar una irrigación de moderada a alta, un vacío bajo, un flujo de aspiración moderado y un poder de faco. Ahí depende mucho, o sea, esa ya es otra clase, ese es otro tema, o sea, ya ahí depende mucho de la dureza de la catarata. Aquí está un ejemplo. Ahí sí ven, o sea, no existe ninguna atracción del pedazo, o sea, simplemente estamos haciendo un surco en la catarata. Aquí el cirujano está utilizando la técnica de divide en conquistas, que para mí es con la que todos los residentes deberían de empezar. ¿Por qué? Porque al momento de tener los 4 pedazos ya todo es muchísimo más fácil. Yo siempre esto se lo dije cuando era fellow a los residentes de tercer año, que ya una vez que estaba dividido el núcleo, aunque sea en 2 partes, ya tienes la verdad la mitad del éxito en la cirugía. Ok, aquí está el ejemplo de chop y cuadrantes. ¿Cuál es el objetivo de este? Aquí es sostener el núcleo y mientras el chopper, aquí es muy importante algo y van a ver el movimiento del cirujano. Aquí el chopper es el que se tiene que mover, no es tanto la punta del faco. La punta del faco se tiene que quedar fija donde hizo el primer, por así decirlo, no surco, pero donde está sosteniendo el núcleo. Aquí pueden ver el ejemplo, cómo mantiene fija la punta, él no mueve nada y el único movimiento es con el chopper. Ahí van a ver otra vez. Es con el chopper, perfecto. Aquí, a diferencia del esculpido, ¿qué es lo que necesitamos? Un vacío alto. Cuando uno está empezando, pues no se puede poner tan alto, pero sí necesitas un vacío alto. ¿Por qué? Por lo que dije anteriormente. Aquí lo que necesitamos es que el cuadrante o el núcleo esté bien adherido y no se vaya a soltar. También el flujo de aspiración tiene que ser alto. ¿Por qué? Para que los pedazos viajen hacia la punta del faco. Otra vez recordando, y recuerden cuando estén en cirugía, para que el pedazo vaya a ti, necesitas subir la aspiración y no el vacío. Recuerden que el vacío es para que la punta del faco sostenga el pedazo y la aspiración es para que los pedazos vayan a la punta del faco. Una cosa muy, muy importante. Ok, ya una vez que nos comimos el núcleo, vamos a la aspiración del epinúcleo.
Aquí yo quiero hacer un paréntesis. Muchas veces si el epinúcleo no es tan duro, yo al principio, cuando era residente tercer año y también en los primeros días de fellow, utilizaba ya las buratos bimanuales. ¿Por qué? Porque muchas veces con la pura aspiración se puede absorber el epinúcleo. Uno no necesita poder de FACO, pero eso es ya dependiendo de la dureza. Aquí si vamos a utilizar el FACO, pues la irrigación debe ser de moderada, 80 centímetros de la botella. El vacío aquí tiene que ser alto. ¿Para qué? Para poder sostener el pedazo y que se venga fácil. El flujo de aspiración tiene que ser moderado, porque acuérdense que después de esto, pues ya está la cápsula posterior. Entonces, aquí también el objetivo, pues es no traérsela. El poder del FACO, pues tiene que ser aquí, disculpen, era 30, no era 60, o sea, tiene que ser normalmente bajo. Aquí hay un ejemplo. Bueno, ahí todavía está con pedazos de núcleo. Pero ahí sí ven, es muy importante cómo él hace que ya una vez agarrando el pedacito, eso es, del epinúcleo, ya va hacia el centro. Eso es muy importante porque si no nos quedamos en el mismo sitio, nos podemos traer toda la cápsula. Es hermoso también ver que se pone el segundo instrumento en posición horizontal, precisamente por si hay un surge, no fuera a perforar la cápsula posterior. Lo usan más Exacto. bien como una manera de proteger la punta de la cápsula posterior. Exactamente, lo voy a repetir otra vez, doctor, para que pongan atención en eso que usted acaba de mencionar. Ahí, perfecto. Bueno, aquí viene, ya estamos finalizando, por así decirlo, la cirugía de cataratas, la aspiración de la corteza. A mí, como cosa personal, esto era lo que al principio me daba más miedo, pues porque ya no hay nada protegiéndote, o sea, ya nada más está lo último ya para dejar la cápsula pues sola, ya para poner el lente. Aquí es muy importante, o sea, dependiendo de cada escuela, nosotros estamos muy acostumbrados a la manera bimanual, o sea, las buratos bimanuales, pero hay muchas escuelas que siguen utilizando la coaxial, que también ya en mi práctica privada, pues muchas veces a uno le toca utilizar eso y pues sí, no es algo difícil, pero yo sí lo que les recomiendo es aprendan de las dos y cada uno sí tiene sus diferencias. Aquí lo importante es la irrigación de moderada a alta. El vacío tiene que ser alto para poder agarrar bien el pedacito de corteza y podértela traer lo más posible para no estar cazando en todo el diámetro de la cápsula. El flujo de aspiración aquí no puede ser alto, tiene que ser moderado. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí vamos nosotros a buscar el pedacito de cápsula, o sea, no es necesario que el pedazo venga a nosotros, aquí nosotros lo vamos a ir a buscar. Es bien importante que sea en la parte de arriba. Muchas veces, y les va a pasar, y ojalá y se acuerden, estamos muy tentados que hay partes de la corteza que muchas veces están posterior y a veces uno dice, bueno, me la traigo de ahí y ya es muchísimo más fácil. Pues no, o sea, uno haciendo eso es muy fácil que pueda romper la cápsula posterior. Aquí. Aquí está, vean cómo se acerca él, aquí está haciéndolo con una coaxial y vean solamente en la parte de arriba, solamente en la parte de arriba. Nunca se dirige hacia la parte de abajo, siempre la punta hacia arriba. Eso es muy importante. Y buscando los pedazos sueltos de la corteza.
Esta punta de silicona soft tip es una punta muy benigna y muy generosa con el tema de la cápsula posterior, porque aún con la anterior, aún cuando la captura, es poco probable que la rompa, a diferencia de las metálicas que tienen filo, y claro, ahí es más fácil causar la ruptura. El tema es que la diferencia entre la coaxial y la bimanual es el volumen de fluido, ¿no? Porque Así tiene es. una cantidad enorme de turbulencia producida en la coaxial, que es mucho más controlada con la bimanual. De manera que tortura menos el endotelio y de hecho yo me cambié a la bimanual por la claridad que me daba en la córnea al día siguiente. Así es. Sí, yo también, o sea, durante toda la residencia, como en el fellow, pues fue bimanual. Aquí me ha tocado a veces, pues usar la coaxial. Y sí, definitivamente yo creo que es hasta más rápido. Y aquí la diferencia de las bimanuales es que subincisional, pues uno no batalla tanto como con la coaxial. O sea, sí requiere su curva de práctica, porque pues sí es difícil mover la punta hacia allá y no dirigirla hacia abajo. Tiene razón, doctor. Vamos a ver la siguiente. Ok, este es un paso que no sabía si ponerlo o no. ¿Por qué? Porque esto yo ya considero que el hacer un polish ya es para cirujanos que tienen cierta experiencia. ¿Por qué? Porque aquí realmente es ya vas a pulir los pedazos que quedaron de la corteza adheridos a la cápsula posterior y pues aquí sí muchas veces pudieran pasar accidentes o que como dice el doctor, aquí esta punta es muy noble, pero independientemente es un paso que hay que tener mucho cuidado. Aquí la irrigación normalmente es baja, el vacío es muy bajo y el flujo de aspiración aquí también tiene que ser de moderado a bajo. Aquí pues obviamente lo que tenemos que evitar es aspirar la cápsula. Aquí podemos ver cómo esos pedacitos de corteza que quedaron adheridos ya los está haciendo el pulido o polish. Este tipo de casos que quedan así ya cuando nos trajimos la corteza y quedan bastantes pedacitos, yo lo veo mucho en las cataratas corticales, que sí quedan muchos pedacitos adheridos, pero también otra forma, ya es como consejo o la poca experiencia que uno tiene, ¿verdad? Uno puede poner el lente y ya después, por la misma, cuando uno está aspirando el visco, esos mismos pedacitos suelen soltarse por el fluido. No sé usted qué opina, doctor. Bueno, has mostrado que hay dos tipos de cápsulas que vas a pulir, la posterior o el ojal anterior. El tema es que es controversial lo del pulido anterior porque se pensaba antes que causaba menos contracción de cápsula y menos opacidad. Y en casos muy excepcionales, quizás en un lente multifocal premium, donde uno quiere una claridad absoluta, yo pulo la cápsula anterior, pero por lo general no lo hago. La posterior sí. Y la cápsula posterior, de hecho, me cambié hace años a hacerlo manual porque tenía mejor control, es decir, llenaba la cámara anterior de viscoelástico y lo hacía con una punta de oliva del doctor Dave Brown, que tiene la capacidad de crear de una manera muy controlada la aspiración, usando una jeringa de 3 cc con la punta de oliva que le mencioné. También hay pulidores, es decir, son puntas que tienen estos diamantitos que se utilizan para pulir la cápsula y es el movimiento del diamante lo que suelta las tiritas de corteza que quedan adheridas a la cápsula. O como bien has mostrado, le das la vuelta a la punta y lo pones en pulido y fíjate que ahí tienes los parámetros más bajos que uno suele tener con
poca presión en el ojo, muy poca succión, y entonces el fluido, el flow rate, también lo tienes bien bajado. Todos los parámetros bajitos. Y el principio fundamental del pulido es que siempre pules desde allá para acá. No debes pulir desde la incisión principal a la distal, porque si capturas la cápsula, ahí la vas a romper. Es muy importante ese fenómeno. Y uno prefiere movimientos en zigzag horizontales, nunca aspirando hacia adelante, siempre aspirando cuando vas retrayendo la punta hacia atrás. Es un principio básico del pulido de la cápsula. Gracias, doctor. Bueno, ya una vez que ponemos el lente, la aspiración del viscoelástico, pues aquí el objetivo es utilizar el vacío y flujo de aspiración altos para remover el viscoelástico al final del caso. Aquí se necesita una irrigación de moderada a alta, un vacío, se podría decir que de alto a muy alto, a mí no me gusta, o sea, esto es lo que dicen muchos de los libros, pero a mí me gusta nada más alto y el flujo de aspiración también alto. Yo recuerdo cuando iba empezando, creo que fue usted, doctor, que me dio el consejo de poner la punta de aspiración en medio, o sea, arribita del lente, en la parte de en medio, y darle como toquecitos al lente para que todo el viscoelástico que estuviera abajo del lente subiera y dirigir la punta de la irrigación como si fuera hacia abajo del lente para que todo ese viscoelástico subiera, porque pues al principio pues a uno sí le da miedo ir a buscar el viscoelástico que se puede quedar abajo del lente. Ahorita ya pues uno lo hace con más confianza, pero sí al principio era un paso que yo lo veía inimaginable. No sé qué usted opine sobre eso. Bueno, Y aquí lo más importante, doctor Mena, es el tema del tipo de viscoelástico que yo cambio en el momento de la introducción del lente intraocular a un viscoelástico dispersivo. ¿Por qué? Porque es más fluido. Fluye como si fuera miel de abeja o melaza. Es decir, la misma solución diluye el viscoelástico, que es distinto al concepto de la aspiración de un viscoelástico cohesivo, que tienes que ir prácticamente a buscarlo, ¿no? En vez de el dispersivo que viene a ti simplemente por las características de la fluídica. El segundo principio es que hay un tema, por eso tan importante lo del pistón que mencionaste, de darle presionar el lente intraocular hacia atrás, y usas el lente como un pistón que empuja el viscoelástico y lo saca, y es lo que se publicó por Zamorano y Culberson hace años, de que el viscoelástico que queda detrás de la lente intraocular pues es sujeto a infecciones por Corynebacterium, y a veces te causa endostamitis tardía simplemente por ello. Y también en los lentes tóricos, uno necesita que el lente tórico, y viene la conferencia ahora, se adhiera a la cápsula posterior para evitar su rotación. Entonces ese viscoelástico que dejas atrás es importante. El que dejas adelante, o el volumen que dejas en cámara anterior, te puede subir en el postoperatorio la presión intraocular, y ahí viene el concepto del burp postoperatorio, que es tan necesario. O sea que uno trata de limpiar lo más posible en este caso. Recuérdense que uno de los accidentes aquí es el desprendimiento de Descemet. O sea que ojo cuando se acerque al endotelio, porque puede aspirar endotelio, sobre todo si ya de por sí hay una pequeña separación en la incisión o en la queratosis. así es. Entonces, en resumen, doctor, o sea, sí, el uso de un viscoelástico dispersivo que se pueda salir fácil, pero para un residente que va empezando, ¿qué recomienda? O sea, Igual, yo le diría que aprenda igual, porque el dispersivo es lo suficientemente útil para separar los planos anatómicos, que es lo que uno usa cuando inyecta el lente intraocular. sí. Uno quiere que la cápsula posterior se aleje y se abra el saco capsular para allí introducir a la lente. Pero lo que quiere es poder sacar con su facilidad ese viscoelástico luego de que la lente está colocada. Y ahí el dispersivo es mucho mejor. Muchas gracias, doctor.
Bueno, pues en conclusión, la facodinamia no es difícil, realmente es fácil, pero como todo, necesita práctica. Yo espero que esto le sirva como algo que es una guía, o sea, que la puedan ver, porque realmente estas diapositivas a mí me ayudaron mucho. Es una presentación que ya tenía de hace tiempo y me ayudó mucho a entender todo esto del poder del FACO, de cómo usar la aspiración, como el vacío, y muchas veces no se queden con lo que piensan o lo que le funciona al otro, o sea, investiguen, lean y como todo, váyanse acomodando a lo que a ustedes les funcione, siempre y cuando escuchen y hagan caso de sus maestros. Yo creo que esa también es una de las partes fundamentales de uno aprender, de realmente sentarse con alguien que sepa y hacer las cosas como te están diciendo. Independientemente si uno al principio piensa que es difícil, es intentar todo, practicar y poco a poco se van a ir haciendo expertos con esto. Y otra cosa es que uno realmente nunca deja de aprender. Gracias, doctor Mena. Magnífica su presentación, muy bien elaborada. Te lo agradezco enormemente. Y vamos a seguir con el siguiente segmento, ya que tenemos una presentación lindísima. No te me vayas para poder conversar al final con Claro, la aquí me doctora quedo. Cristina Rivera. Gracias, doctor Mena. No, muchísimas gracias a usted, doctor. Muy buenas, mi nombre es María Gabriela González, residente de segundo año del Hospital Dr. Elías Santana. Tengo el honor de darles la bienvenida a este segmento, Foro de Residentes, pero no sin antes agradecer al doctor Francisco Mena por su excelente presentación que nos ayuda a entender y a digerir un poquito más este tema que puede parecer súper complejo, como es la facodinamia. Y muchísimas gracias, doctor Valle, por la intervención durante la presentación del doctor, magistral su presentación, doctor Mena. A continuación tenemos a la doctora Cristina Rivera, quien fue fellow de segmento anterior de nuestro hospital, que en el día de hoy nos hablará sobre los lentes, sobre las lentes intraoculares tóricas, un tema que será de gran enriquecimiento para todos. Adelante, doctora Rivera. Hola, muchas gracias María Gabriela por tu introducción. Yo les hablaré el día de hoy de los lentes intraoculares tóricos. Los lentes intraoculares tóricos fueron introducidos por primera vez en el 1992 por Shimizu. Se trataba de un lente intraocular rígido de polimetilmetacrilato que estaba diseñado para ser introducido a través de una incisión de 5.2 milímetros. A partir de este momento, la popularidad de estos lentes fue en aumento, igual que su seguridad y su predictibilidad, por lo que actualmente son el método de elección para la corrección de un astigmatismo corneal preexistente mayor o igual a una dioptría cuando el paciente va a ser sometido a cirugía de catarata. Un lente intraocular tórico tiene una estructura muy similar a la del lente intraocular monofocal, con la excepción de que en un meridiano específico de su óptica, que usualmente está señalado, como vemos en la fotografía, por unas líneas entrecortadas y que coinciden con las ápticas, este lente tiene un poder refractivo distinto. Y es importante tener en cuenta esto, pues ese meridiano debe ser alineado con el meridiano corneal donde se encuentra el astigmatismo para conseguir los resultados refractivos deseados. Un astigmatismo corneal prequirúrgico mayor o igual a una dioptría puede estar presente hasta en un tercio de los pacientes que van a ser sometidos a cirugía de catarata. Sin embargo, no todos los pacientes son candidatos para este tipo de lente y la selección del caso ideal es un prerequisito para asegurar el éxito de la cirugía. Todo paciente en el que se considere que se va a colocar un lente intraocular tórico debe de ser sometido a un examen oftalmológico completo, donde debemos enfocarnos en la superficie ocular, que se debe de encontrar en condiciones óptimas, el tipo y el grado de catarata. Debemos descartar cualquier patología del segmento posterior y conocer y manejar las expectativas de nuestros pacientes.
Los lentes intraoculares tóricos están contraindicados en los casos de astigmatismo irregular, inestabilidad zonular, ruptura de la cápsula posterior, pobre dilatación pupilar y también en aquellos pacientes en los que han sido sometidos a un cerclaje escleral previo o tienen colocados un dispositivo de drenaje intraocular. Para elegir el lente intraocular tórico adecuado debemos tener varios estudios de nuestros pacientes. El primero, la biometría ocular, para tener la longitud axial y poder entonces elegir el poder adecuado de este lente. Puede ser ultrasónica u óptica. Es esencial tener una topografía corneal, pues con esta vamos a determinar tanto el poder como el eje al que estará colocado el lente intraocular tórico. Se prefiere la topografía corneal sobre las queratometrías del paciente, pues la topografía toma en consideración el astigmatismo corneal posterior. También podemos solicitar un eye trace que realice un análisis completo del sistema visual del paciente y es útil para la planificación y el seguimiento postquirúrgico. Para calcular un lente intraocular tórico, la fórmula ideal debe tomar en consideración el astigmatismo inducido quirúrgicamente por el cirujano, la curvatura corneal posterior y la posición efectiva del lente. Lamentablemente no tenemos una fórmula que tome en consideración las tres cosas al mismo tiempo, pero sí tenemos disponibles distintos calculadores de forma gratuita en plataformas online, como son el Barrett tórico y el Panacea, ambos con muy buenos resultados postquirúrgicos. En cuanto a la selección del lente tórico, la disponibilidad de los distintos lentes va a variar según la localización geográfica. Sin embargo, aquí les traigo un cuadro con las principales lentes disponibles a nivel mundial. Aquí podemos ver el diseño, el material con el que están fabricados y su rango de esfericidad y también el grado del poder quirúrgico, del poder cilíndrico, perdón. También vienen en presentación multifocal, como vemos en esta tabla. Es importante tener en cuenta que al momento de colocar un lente intraocular tórico debemos de marcar los ejes corneales de referencia y para esto debemos utilizar distintas técnicas de marcado. Pueden ser manuales, guiadas por imágenes o guiadas por aberrometría. La técnica del marcado manual es la más frecuente que se utiliza a nivel mundial. También se conoce como la técnica de los 3 pasos, donde el primer paso es el marcado de los ejes de referencia de ahora 3, 6 y 9 previo a la cirugía. Esto se puede realizar utilizando en la lámpara de hendidura y utilizando un marcador estéril o realizando marcas de indentación como pueden ser con un marcador manual. El segundo paso es el alineamiento intraoperatorio utilizando un anillo de fijación de los ejes de 0 grados, 90 y 180 grados con el paciente ya acostado en la camilla quirúrgica. El tercer paso es el marcado intraoperatorio, como vemos el video, del eje final al que debe de ser alineado el lente intraocular tórico. Tener en cuenta que con esta técnica es muy importante la posición del paciente, pues el paciente debe de encontrarse sentado con la espalda erguida, la cabeza derecha y en posición primaria de la mirada al momento de colocar las marcas de referencia. En sentido general, la técnica de marcado manual es un método preciso con un error medio de 2.4 grados, más o menos 0.8 grados. Y las principales fuentes de error, como ya mencioné, son el no tomar en cuenta la posición del paciente al momento de realizar las marcas de referencia. También si marcamos al paciente en decúbito supino, recordemos que el ojo realiza una ciclotorsión y esto nos puede provocar que las marcas no queden en el lugar adecuado y por ende haya un error de aproximadamente 20 a 36 grados. También con lo que marquemos el paciente, si colocamos marcas muy superficiales, estas se pueden borrar y si lo realizamos con un marcador estéril y las marcas son muy gruesas, la tinta se puede correr. Esto también nos puede dar una fuente de error. Con relación a la técnica de marcado guiada por imágenes, esta se basa en el principio de las marcas anatómicas del iris introducido por Osher en el 2010. Estos sistemas lo que hacen es que toman imágenes de referencia preoperatorias y hacen un registro continuo de imágenes intraoperatorios y luego ambas imágenes utilizando las huellas del iris como son las criptas y los nevos y también los vasos limbares
crean una gráfica superpuesta, como vemos en la imagen inferior, que nos ayuda entonces y nos guía hacia dónde debemos alinear el lente intraocular al final de la cirugía. Además de esto, también es útil para ubicarnos dónde se pueden realizar las incisiones que sean lo más astigmáticamente neutras, y también nos sirve de guía al momento de realizar la cápsula Rexis para que ésta quede circular y lo más centrada posible. Las principales fuentes de error en estos casos es que puede haber un desacoplado transquirúrgico en el sistema, y en este caso se pierden las imágenes preoperatorias tomadas. También estos sistemas no son tan efectivos o no son tan fidedignos si tenemos quemosis o sangrado conjuntival en pacientes poco colaboradores, pacientes con órbitas profundas o hendiduras palpebrales estrechas. Y una de las principales limitaciones es el alto costo del equipo. En cuanto a los sistemas de aberrometría intraoperatoria, estos se basan en el principio de interferometría de Talbot-Marie y lo que hacen es realizar un cálculo en tiempo real del poder y el eje del lente intraocular tórico a partir de la refracción afáquica del paciente. Tienen como ventaja que nos van a permitir el refinamiento del eje, nos indica hacia qué dirección y qué magnitud rotar el lente intraocular tórico. Y se ha comprobado que en pacientes donde se implanta un lente intraocular tórico utilizando un sistema de aberrometría intraoperatoria, estos son 2.4 veces más propensos a tener un astigmatismo residual menor o igual a 0.5 dioptrías. De igual manera, este sistema tiene sus limitaciones. En casos de edema corneal, burbujas o cúmulos de viscoelástico en cámara anterior, pacientes con queratotomía radial, no son tan exactas las mediciones del equipo. Además de esto, el equipo requiere de un cierto espacio en el quirófano que no siempre está disponible en todos los lugares, y también una de las principales limitaciones es el alto costo del mismo. En cuanto a la técnica quirúrgica, no va a variar mucho de una cirugía de facomulsificación convencional. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las incisiones corneales deben de ser lo más astigmáticamente neutras, y en caso de que el cirujano conozca la cantidad de astigmatismo inducido al realizar las incisiones, este debe ser tomado en cuenta al momento de calcular el lente intraocular. La cápsula Rexis debe ser circular y continua, no mayor a 5.5 milímetros, pues se requiere de una aposición de al menos 0.5 milímetros entre el borde del lente intraocular y el borde de la Rexis para poder asegurar la estabilidad del mismo dentro de la bolsa capsular luego de la cirugía. Con relación a la alineación final, como mencionaba el doctor Valle, esta debe hacerse luego de retirar todo el viscoelástico de la bolsa capsular para evitar que el lente luego en el postquirúrgico rote por la presencia de este viscoelástico. Con relación a los resultados postquirúrgicos, podemos dividirlos en anatómicos y funcionales. Los resultados anatómicos postquirúrgicos, como la precisión de alineamiento del lente, va a depender de la técnica de marcado utilizada, el material y el diseño del lente intraocular y de algunos factores transquirúrgicos como los que acabo de mencionar. Con relación al marcado, se ha visto que la rotación del lente con la técnica de marcado manual es de aproximadamente 4.9 grados, más o menos 2.1 grados. En cambio, cuando se utilizan sistemas guiados por imágenes, la rotación tiende a ser menor a 5 grados. Con relación a la estabilidad rotacional, como ya dije, depende del material y del diseño del lente intraocular. Los lentes fabricados de acrílico hidrofóbico son aquellos que mayor estabilidad rotacional presentan, pues se crean adherencias tempranas entre las ápticas del lente y la bolsa capsular del paciente. Aquellos lentes cuyas ápticas son de polipropileno son los que menor estabilidad rotacional presentan e invariablemente rotan dentro de las primeras 2 semanas postquirúrgicas. Con relación al diseño, aquellos de ápticas en plato son los que mayor estabilidad postquirúrgica nos van a proporcionar. Recordemos que la estabilidad rotacional es importante tomarla en cuenta, pues con un grado de rotación que se mueve el lente se pierde un 3% de la corrección astigmática, pudiendo incluso, si la rotación es mayor a 30 grados, inducirse un cilindro en un nuevo eje. La rotación puede darse en cualquier momento luego de la cirugía, siendo más frecuente que se ocurra dentro de los primeros 10 días.
Entonces, cuando hemos colocado un lente intraocular tórico y la rotación es igual o mayor a 10 grados, usualmente ya esto el paciente no lo tolera y debemos de plantearnos una solución a esta situación. Lo primero que podemos plantearnos es una recolocación del lente y para esto podemos auxiliarnos de plataformas como el Astigmatism Fix de Johnson & Johnson, disponible de forma gratuita, donde a partir de la refracción meta del paciente prequirúrgica que habíamos calculado y la refracción actual del paciente luego de que el lente ha rotado, este nos arroja un gráfico que nos sirve de guía, que nos dice hacia qué dirección y qué tanto rotar el lente para alcanzar la meta refractiva. Si esto no es posible o ya se intentó y aún así el lente vuelve a rotar, podemos plantearnos un intercambio de lente o realizar un procedimiento queratorrefractivo como el LASIK para un enhancement. Con relación a los resultados funcionales postquirúrgicos, la agudeza visual sin corrección es mayor o igual a 20/40 en el 70 al 100% de los casos de aquellos pacientes donde se implanta un lente intraocular tórico, logrando una independencia de gafas entre el 60 al 97% de las veces. La agudeza visual sin corrección cercana es mayor o igual a 20/40 en el 100% de los casos y un astigmatismo residual menor o igual a una dioptría se alcanza en el 88% de los casos y menor o igual a 0.5 dioptrías en el 53% de los casos. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Doctora Rivera, gracias. Yo quería hacer un comentario para que lo puedas comentar también. Hace como un año yo me cambié de la técnica que tenía anterior, que era la de marcar el eje o a las 3 o a las 9 o a las 6 o a las 12 con el paciente sentado en la lámpara de hendidura, luego de haber nivelado las dos pupilas con mi hendidura en la posición horizontal, procedía a colocar la hendidura en la posición vertical y hacía una marca con una agujita ya previamente anestesiado el ojo con lidocaína y gel de lidocaína a las 6 y luego a las 12. ¿Qué pasa? Que el paciente llegaba con esas marcas verticales o pudiera ser a las 3 y a las 9 u horizontales al quirófano y eso lo acentuaba entonces con la tinta, ¿no? Usaba el azul que viene en los marcadores típicos de la cirugía plástica. El problema era que entonces tenía que agregar otro control que era con el compás del doctor Dell o el Lindú para crear la marca del astigmatismo deseado. O sea que yo tenía la marca de 90 grados y luego la marca del astigmatismo que iba a dejar con el compás de Dell. Luego en un congreso en México se presentó lo de crear directamente el eje del astigmatismo en la lámpara de hendidura. Es decir, nivelas las pupilas, tienes el paciente con la anestesia tópica y marcas ahí mismo el eje en el que vas a colocar el lente intraocular, lo cual te ahorra ese paso luego en el quirófano. Recuerden que estas marcas tienen que hacerse sentado, como bien dijiste, con el paciente erguido. Y eso me ha dado mucho mejor resultado que la técnica que tenía anteriormente, pero muchísimo mejor. No sé qué comentario tienes al respecto. Hay otra que la tiene el doctor Fernando Soler, que es la de utilizar una fotografía obtenida del paciente con la sobreposición de un compás o los diales de un compás, de manera que la llevabas a quirófano y podías relacionando las marcas en el iris y en los vasos conjuntivales, establecer el eje también, que sería la otra forma de garantizar el resultado sin tener que llegar a una hora o un aberrómetro para colocar esto, que como bien dijiste, no son fáciles de conseguir y son altamente costosos. Sí, las técnicas de marcado, las que usted mencionó, son básicamente basadas o creadas a partir de la técnica del marcado manual. Cualquier técnica es válida si se tiene un buen resultado refractivo al final y todo lo que siempre se sugiere es que si al cirujano, dependiendo de su experiencia, le da resultado, pues esa técnica es buena y válida para usted o para cualquier otro cirujano. Lo que te iba a decir, yo pensaba que el uso del ORA, como bien lo sabemos, en América Latina son muy pocos los cirujanos que la tienen.
Y parte del problema es que si encuentras un error, sobre todo esférico, en la aberrometría, algunas veces tienes que sacar el lente y poner otro con el nuevo poder, para lo cual tú tienes que tener un inventario de lentes intraoculares con los cilindros y también con los poderes esféricos acorde, ¿no? Y además habrá que devolver el lente a la compañía para hacer esto. Todo eso te agrega el inventario y toda esta maniobra y manipulación, un costo altísimo para no solamente el ojo del paciente, sino de la clínica. Y por eso uno trata de ser lo más preciso en el cálculo del lente, en el preoperatorio, para no tener que llegar a esto. Me encantó su presentación, doctora. No sé si quería agregar algo más en cuanto a lo que prefiere. Muy bien. Bueno, yo solamente he utilizado la técnica del marcado manual. Me ha dado muy buenos resultados hasta ahora. Así que básicamente es la que recomiendo. Si no tienen acceso a uno de los equipos ya mencionados, pues simplemente pueden utilizar esa y ser bien cuidadosos como colocan la marca, y también tratar de ser lo más preciso posible al momento de realizar el cálculo del lente, que al final es lo que nos va a garantizar, entre eso y la colocación de las marcas, el éxito refractivo de la cirugía. Excelente. Gracias. En iCaps Franja Ocular conoce las noticias de última hora. Quiero compartir con ustedes un caso excepcional en este segmento de última hora. Y se trata de un paciente que tenía sinequias posteriores por una uveitis crónica y además tenía una distrofia nodular de Salzmann en la conjuntiva, es decir, que se combinaba la dificultad de la visualización a través de la córnea con las sinequias posteriores y una pupila mióptica. Vemos que anticipando lo que pudiera ser un caso muy difícil, hacemos uso de una anestesia perivulvar, utilizando catéteres para introducirlo en el espacio subtenoniano. Se introduce viscoelástico, vemos que teñimos la cápsula anterior con tripán azul, luego de poner un viscoelástico, en este caso usamos Viscoat, y se procede a la incisión principal de 2.2 milímetros, y con el gancho de Lester podemos liberar las sinequias que afortunadamente su liberación se hizo bastante fácil. Algunas veces hay una membrana adicional y utilizamos lo que llamo yo viscodilatación, pero como vieron, la viscodilatación apenas nos daba unos 3 milímetros y medio de dilatación de la pupila, por lo cual pedí el anillo de Maljugin. Y aquí vino una sorpresa, que es parte de la razón de esta presentación, porque todo es lindo cuando va a salir bien, pero ¿qué pasó? Que este Maljugin lo habían guardado en la posición cerrada dentro del estuche, dentro del inyector. De manera que ya dentro del ojo, el anillo no hizo el deployment o la separación. Yo he tratado con dos ganchos de Lester, o uno de Lester y uno de Kuglin, de separar o abrir el lente, y no fue posible. Luego de varios intentos, y vemos cómo se alargó la pupila, pero todavía no lográbamos la dilatación pupilar. Y aquí vemos cómo luego de varios intentos decido que lo mejor y lo más seguro para el paciente era sacar ese Maljugin y utilizar otro, o ver si con estas maniobras ya había logrado una buena dilatación de la pupila. Desengancho el Maljugin del borde pupilar, que parece fácil, pero como ven, requiere de un poquito de dominio de la técnica de separación con los dos ganchos. Los retiro de la cámara anterior, ojo cuando lo retira porque puede capturar el iris, y ahora procedo a inyectar viscoelástico en cámara anterior. Y aquí viene lo que había ocurrido. El anillo, al estar dentro del inyector, simple y sencillamente no abría. Y fíjense cómo se distorsionó, o sea que ya era inútil usarlo. Lo hermoso es que ahora cuando pongo el viscoelástico, sí logro una dilatación de 5 milímetros de la pupila, lo cual me permite con estas pinzas de MST, que son una versión de ultratas muy controladas, que además nos dan en su escala la medida o el diámetro de ello. Y fíjense que hago una trampita. Yo deliberadamente extiendo la rexis más allá de la pupila para ganar los 5 milímetros en caso de que se me reduzca el diámetro pupilar. Es un truco que me lo enseñó el doctor Culbertson. Luego procedo a hacer mi técnica habitual, que es de dividir y conquistar, pero cuidado con ese borde, no solamente de la rexis, sino el borde de la pupila. Y es aquí importante tener los fragmentos
ya separados por dividir y conquistar o usando una técnica de Phaco Chop, alejando la punta del Phaco. Como bien dijo el doctor Mena, aquí no queremos lastimar los tejidos, queremos estar seguros de que no enganchamos con el vacío, que ha de ser un vacío no demasiado alto para hacer esto. Como no sabíamos la condición en que podía estar la cápsula por todas estas maniobras, se coloca un anillo de tensión capsular. Y aquí vemos la técnica que uso, que es la de dos ganchos, un gancho y un instrumento, uno para mantener el control del anillo de tensión capsular, y con la pinza de Kellman lo voy adelantando dentro del saco capsular. Al final queda un ojal del anillo de tensión capsular y podemos, ya sea con la pinza de Kellman o con un gancho de Sinskey o de Lester, introducirlo dentro del saco capsular. Tenemos una cápsula hermosa, tenemos una pupila ahora de apenas 3 milímetros, pero la garantía de una estabilidad capsular excelente. Insertamos el lente intraocular, vemos que es importante llevar ese borde lo más interno posible y nos ayudamos con la pinza de Kellman para introducir el áptico primero detrás del iris y luego con la rotación del gancho de Sinskey hasta llevarlo dentro del saco capsular ya pretensado. Aquí el viscoelástico es fundamental para proteger el endotelio, pero también para abrir los espacios anatómicos en la cámara anterior, y vemos como el gancho del Lester nos permite colocar este lente con seguridad dentro del saco capsular y una córnea que está relativamente clara. Este fue un caso que por seguridad le pusimos una sutura a la incisión principal, ya que no queríamos más complicaciones en un ojo ya previamente inflamado. Retirábamos el viscoelástico y aleluya, este paciente tuvo un resultado visual de 20/50, el primer día finalmente de 20/25 sin complicación. Era el caso que quería compartir con ustedes. Con esto concluimos este segmento de ICAPS. Le damos las gracias al doctor, a la doctora Rivera y al doctor Mena por su contribución y los invitamos en la semana que viene a más de cirugía de catarata en este segmento de ICAPS. Que tengan muy buen día y que disfruten los conceptos que aquí hemos emitido. Muchas gracias. Aquí finaliza ICAPS Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.